Hola mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo os saludo con mucho amor, mucha paz, mucho cariño, mucha tranquilidad. Que reine en vuestros corazones y que reine en vuestro hogar, que eso es lo más importante en la vida. Hola mi comunidad, ¿qué tal estáis? ¿Me extrañáis? Yo, para deciros la verdad, os extraño muchísimo. Ha pasado un tiempo que no he estado aquí editando por cuestiones personales, y yo os puedo compartir hoy como tengo el tiempo, estoy relajada, no hay estrés, no hay que bueno, luchando en la vida y avanzando. Me dije voy a tomar el tiempo y de compartir con vosotros. Estoy en mi nuevo hogar porque me he mudado y esa es la causa que me dejó que no he podido editar. Me vino de sorpresa, para deciros la verdad, inesperadamente. Así que ahora estoy en mi nuevo hogar, todavía no se ha terminado todo porque hace ya, bueno, desde que no edité me he estado mudando. Lo hice poco a poco. Ha habido seres maravillosos que me han ayudado también. Por eso también estoy muy agradecida en mi vida, porque tú solo, tú sola, sí lo puedes hacer, pero cuesta mucho. Así que teniendo ayuda de seres queridos, eso es una gran bendición. Y yo, para deciros la verdad, estoy muy contenta, muy contenta. Me he mudado a un hogar, a una nueva casa, con un jardín pequeño. Lo voy a mostrar una vez porque todavía no está todo muy organizado. Es un jardín pequeño que yo anhelaba, yo soñaba de tener un jardín pequeño donde tener unas plantas, unas flores. Me encanta, me encanta. Y es una casa por la que yo he orado muchísimo cuando estaba en otro hogar, en mi otro hogar. Eh, He estado orando por ello, para recibirlo. Y lo recibí inesperadamente. Y es precisamente lo que yo deseaba. Un hogar no en un apartamento así alto, sino un hogar así de planta baja. Como se dice en holandés, se llama eengezinswoning. Eso quiere decir que no es un apartamento, no tienes casas arriba tuya ni abajo, sino que es, como se dice, ay, la palabra se me fue porque yo pienso en holandés, ¿no? Pero de todas maneras, sí tengo vecinos a los dos lados, y es una casa muy tranquila donde hay mucha tranquilidad, que eso es lo que yo también, por lo que yo oraba por un sitio que esté tranquilo, que es tranquilo y donde puedo encontrar tranquilidad. Y Dios me lo dio. Y además de eso, no solamente me dio eso, sino que me dio la casa que yo también tenía en mis sueños cuando yo oraba, porque tú puedes soñar orando, anhelando, eh, y lo creas, porque el que cree, cuando oras, crees en eso y lo creas con Dios. Se manifiesta en tu vida real. Anhelaba de tener una casa con un jardín pequeño y me decía a mí misma para plantar rosas. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Inesperadamente me dio esta casa. Yo cuando vine a la casa la primera vez, sentí una paz increíble, una energía muy positiva. Me siento aquí en casa. Es mi casa. Eso es lo que sentí al principio. Y ya me hacía ilusiones de cómo la iba amueblar, todo eso. Todavía estoy en ese proceso, pero gracias a Dios ya puedo dormir aquí, puedo comer, puedo cocinar, puedo hacer bastantes cosas. Solamente sí se tienen que hacer bastantes cosas, pero bueno, lo que quería contar es que yo anhelaba de tener una casa y tener un jardín para plantar plantas, pero también las flores, que eran las rosas. ¿Sabes lo que Dios ha hecho? Me dio una casa, no solamente una casa, porque yo cuando entré a esta casa para verla, no me di cuenta de que cuando entras a través de la puerta principal,
hay un jardín muy pequeño, y había plantas, pero yo no me di cuenta de eso. Yo estaba tan emocionada de ver la casa por dentro y de ver el jardín, de ver, bueno, por un momento yo cuando estaba aquí ya viviendo, que hace muy poco, no hace mucho, hace yo creo 3 semanas así, que estoy en esta casa, y una vez estaba aquí sentada en el salón de donde me estoy sentando, ¿no? Bonroom, y estaba mirando afuera y me di cuenta que han crecido unas rosas hermosas, muy hermosas, hermosísimas. Yo te las puedo mostrar ahora para que lo veas. Y Dios hizo cosas maravillosas en mi vida, lo está haciendo todavía, incluso ahora, porque es un Dios vivo, es un Dios que vive en nosotros y nos mueve. Hay una oración muy famosa en España que se dice ¿cómo se dice? Un proverbio, ¿no? A Dios rogando, orando, con el mazo dando. Eso quiere decir que cuando nosotros queremos algo en nuestra vida, no nos tenemos que dejar llevar por la pereza y decir, bueno, yo estoy orando, pero tú no accionas. Es que Dios está con nosotros cuando nosotros accionamos y Dios te está guiando, si ese es el camino que tienes que llevar o no. Y eso es lo que hice yo también, orando y también accionando, buscando. Como sabéis, en Holanda hay diferentes maneras de encontrar una casa, de comprar una casa. Tú la puedes comprar, tú la puedes alquilar y alquilar digamos, de corporaciones de viviendas o alquilarlo de particulares que tienen casas compradas y las alquilan. Si tenéis preguntas a lo referente, me lo podéis preguntar y yo os puedo responder. Incluso puedo hacer un tema sobre esto, dedicándome a esto. Pero dejádmelo saber, si no me dejáis saber nada, entonces no, yo no sé en qué vosotros tenéis interés. Si alguien me pregunta algo y quiere saberlo, yo puedo dedicar una vez, digamos, editando a ese tema, lo preparo y lo edito. ¿Os estáis cuidando? ¿Te estás mimando? ¿Te estás amando? Ámate, porque tú eres tu mejor amigo o amiga. Ámate, mímate, vive consciente. Abre tus ojos a la realidad en la que estás viviendo. No sigas la masa. No sigas a los otros. Sé tú mismo, tú misma. Sobre todo la juventud. Yo no digo todos, pero sí les influencia mucho el mundo exterior, las amistades, el sitio donde están, donde estudian, donde se mueven. Así que es muy importante de ser tú mismo. Aunque eres diferente, ¿qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que que tú seas diferente? Eso es lo que te hace único de los otros. Mira las flores como son. Ninguna flor es igual a la otra, pero las admiramos, nos encantan. La amapola, la rosa, el clavel, la margarita. Toda clase de flores no son iguales, pero de igual todas son maravillosas y tienen cualidades muy particulares y muy especiales. Así es también el ser humano. Bueno, te voy a dejar ver las rosas para que las veáis. Hoy hace un día maravilloso, ha salido un sol que os voy a decir, un sol que yo que quiero sentarme en el sol porque en estos últimos meses aquí en Holanda ha llovido muchísimo, muchísima lluvia, pero también doy las gracias porque tenemos una naturaleza maravillosa en Holanda que yo aprecio mucho porque me gusta la naturaleza. Um, es una lástima que los tiempos de la mudanza, que cuando comenzó la primavera, me comencé a recoger las cosas en otro hogar, en mi otro hogar, y sí me llevó tiempo, así que no he tenido mucho tiempo de pasear en la naturaleza, como sabéis que me encanta.
y coger mi bicicleta afuera y observar las plantas. Sí lo hice algunas veces, ¿no? Pero muy poco, muy poco. Pero de todas maneras, sí viene un tiempo todavía muy, muy, muy bonito, muy maravilloso, que lo vamos a disfrutar y tomando la tranquilidad. Os voy a dejar ver las rosas tan maravillosas que tengo enfrente de mi casa para que las veáis y al mismo tiempo cuando vuelva voy a preparar algo de comer. Mientras tanto estamos aquí compartiendo el uno con el otro. Me encanta de volver otra vez, que no hayáis pensado que yo me fui del canal, no, solamente que yo escucho también, es que no puedes mudarte y editar y todo eso, uno comete una locura, ¿no? Uno tiene que seguir un poco una línea, tienes que tomar prioridades, hacer prioridades, ¿qué es prioridad número uno? Mi tranquilidad, prioridad uno, mi salud, eso es muy importante, chicos. Hay que pensárselo muy bien cuando hagamos cosas, aunque queramos, aunque nos gusta esto, lo otro, como los dedos de nuestras manos. Me gusta esto, pero ¿cuál tiene la prioridad ahora? Este o este. Entonces, la prioridad número uno era focus, como se dice en holandés, focus en una cosa que era la mudanza. He tenido que trabajar no sola, pero también con seres maravillosos que me han dado support en la mudanza, me han dado, ¿cómo se dice?, ayuda. Y había también seres maravillosos que también me querían ayudar. Y bueno, todo el universo te lo da y te da también las personas adecuadas que te pueden ayudar en cosas en la vida y así continuando en la vida, porque algunas veces necesitamos ayuda, así que lo tenemos que aceptar. Bueno, mi comunidad, me encanta de haber vuelto otra vez para daros el mensaje que yo estoy muy bien, gracias a Dios, siempre, siempre agradecida, muy, muy agradecida en mi vida, muy agradecida. Yo siempre, cada mañana que me despierto, vivo en agradecimiento y agradezco a Dios Todopoderoso que todavía tengo este respiro que es suyo, que me prestó, para seguir viviendo, para seguir experimentando en la vida, para seguir haciendo cosas maravillosas en lo que está mi pasión, para practicar mi pasión, para vivir mi pasión, seguir mi corazón, mi corazón. Eso es muy importante, chicos, de seguir tu corazón. Bueno, no me voy a alargar mucho, si no va a convertir en un vídeo más. Ahora tiene ya 12 minutos, lo estoy viendo. Yo os saludo con mucho amor. Os voy a dejar lo que yo os he dicho y voy a hacer una ensalada maravillosa, sana para comer. Se tiene también que comer y espero editar muy pronto. Cada vez que ahora tengo un tiempo, aprovechando el tiempo y editando, compartiendo siempre a través del amor. De un amor que es divino,